Ya, buenas noches. Siendo las 21:10, iniciamos una ayudantía número 4. Habíamos hecho unas clases sincrónicas ya con respecto a ciertos temas en cuanto a la noción y presupuestos del derecho internacional público, o sea, qué es el derecho internacional y de dónde nace, ¿ya? El concepto, algunas distinciones entre el concepto, digamos, de derecho internacional público y privado, las funciones que abarca, digamos, dentro de la organización, digamos, del derecho internacional público, cómo se cumplen las funciones diferentes que cumple un Estado, ¿ya? Porque finalmente, por ejemplo, dentro digamos, del conjunto de normas, como se define el derecho internacional, estas, digamos, tienen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, una de las principales es de dónde proviene, ¿no? De dónde emana, o quién es el órgano llamado a la función legislativa, quién lo produce, ¿no? Y habíamos abarcado otras funciones que están en los cursos de las sincrónicas para que los revisen en caso de, ¿ya? Luego vimos los fundamentos del derecho internacional, que es básicamente varias teorías de por qué es la existencia, y acá se vincula un poco con lo que se ve en Introducción al Derecho, ya así como directamente. En Introducción al Derecho se ven teorías de cómo funciona, digamos, el derecho en sí dentro de un Estado, de dónde proviene y cuáles son los procedimientos o los órganos llamados a producirlo, ¿no? Como también los órganos llamados, digamos, a cumplirlos, pero desde la perspectiva del derecho internacional se nos hace un poco más complejo porque dentro de las teorías que estudiamos en Introducción al Derecho, se veía, por ejemplo, la teoría normativa, que precisamente los profesores la pasan como desde la perspectiva de su autor, que es Kelsen. Entonces, aquí dentro del fundamento del derecho internacional existen también varias teorías que explicarían por qué existe el derecho internacional, ¿cachai? Teorías voluntaristas que van a atender simplemente a que los estados conjuntamente deciden, ¿no? Ya sea autolimitando su soberanía, delegando su derecho interno, o conjuntamente con la voluntad de varios estados o la voluntad de la comunidad internacional. Y luego veíamos teorías objetivas que tenían que ver completamente, prescindían de la voluntad del Estado, ¿no? Y ahí habían normas un poco de carácter universal, por ejemplo, la pacta sunt servanda, que es como lo pactado obliga, la teoría sociológica jurídica, que hablaba un poco de cómo es el hecho social, como en el Estado también funciona el derecho, este proviene del hecho social, o sea, de la interacción con personas, de la sociedad en sí, ¿no? La teoría normativista, que lo explican, digamos, en Introducción al Derecho, y que más o menos hicimos como un sondeo ahí, que finalmente era el tema de la perspectiva de basar las normas en otras normas superiores y de grado superior y que fundan las normas inferiores y que finalmente le darían esta suerte de obligatoriedad entre las normas y la existencia misma. Y las teorías naturalistas que explican ya no basados en normas positivas, ¿no? Normas que existen, sino que normas que son de carácter del derecho natural, ¿ya? Y que por sí constituyen principios universales, ¿ya? Entonces, esos son como los fundamentos del derecho internacional. Yo no sé si el profesor el año pasado, o hace 2 años atrás, cuando yo pasé el curso de Derecho Internacional Público, el profesor utilizó este libro. Ya puede que haya utilizado muchos libros, pero este está en la biblioteca de la U, sin perjuicio de ello, como yo soy Me parece que por el estudiante. momento todavía no lo ha hecho leer este libro, qué sé tú. Ya, Pero pero sería mira, bueno. en la U hay varios libros de Derecho Internacional Público. Todos son como un embudo, o sea, todos te van a llevar a lo mismo, ¿ya? Pero existen diferentes autores y generalmente el profesor va tomando un autor cada año, quizás, ¿ya? Pero lo importante es que son como los fundamentos del derecho internacional serían explicados siempre en todos los libros iguales, ¿no? Tanto teorías voluntaristas como teorías objetivas, ¿ya? El concepto de derecho internacional público es algo un poco más abierto en varios libros, pero siempre hay que definir el concepto de derecho internacional público desde su perspectiva funcional, o es más, desde su perspectiva de lo que es llamado a ser. Por ejemplo, el conjunto de normas que regula, ¿no es cierto?, la situación entre estados, de alguna forma, y la producción misma de esta norma, porque finalmente la norma
no se produce, sino, como ya lo vimos, según el fundamento, podría ser que la misma voluntad en su producción, él sea el Estado que lo produce y además el mismo que se ve obligado. Algo que resulta como un poco extraño a la hora del derecho nacional, porque en el derecho nacional el llamado a producir la norma es el Congreso Nacional, y quien resulta obligado son las personas, pero ahí existe como la teoría democrática representativa que aparece en derecho político y que finalmente hace ver que todas las personas de alguna manera estarían sometidos como a lo que dice el Código Civil en su artículo 1, como en qué es la ley, ¿no? Que hasta entonces, finalmente, todos coincidimos que dentro de la perspectiva del Estado, la función legislativa no está entregada a las personas destinatarias de la norma, sino por el contrario, ellos no participan muchas veces en la norma, que sería como lo contrario en el derecho internacional público, que sí se participa el sujeto imperado, sujeto de derecho, participa en la creación de la norma. Es como algo distinto. Y la diferencia entre el derecho internacional público, o sea, privado ahora, estaría dada por otro concepto que tiene que ver más relevancia con que en una situación particular concurren ambas o dos normas de un Estado particulares en un mismo hecho. Por ejemplo, un hecho natural que podría ser la muerte. Cuando una persona fallece en un país distinto al que es nacional y fallece dejando bienes en el país, en uno de los países. ¿Qué norma, qué norma aplica? La norma chilena, por ejemplo, si la persona fallece en Argentina, o la norma argentina. Entonces, finalmente el derecho público difiere del derecho privado en netamente la sustancia, ¿ya? Porque finalmente el derecho público ve cosas materiales, ¿cachai? Ve contenido absolutamente material, ¿ya? Que existe y que finalmente representa la colectividad completa del Estado. En cambio, el derecho internacional privado habla de solución de normas, por tanto es de carácter formal, no es de carácter material. Esa es como la diferencia precisa, ¿ya? Y que si te la preguntan es como, oh, puedo diferenciarlo, porque finalmente el derecho internacional privado va a también codificarse, ¿ya? Hay también convenciones de derecho internacional privado, al igual que la hay del internacional público, y desde esa perspectiva como que se entiende como a confundir, pero desde el punto de vista de lo que atienden, a lo que regulan, difieren completamente. Uno es procedimental, que sería el derecho internacional privado, y el otro es netamente material. ¿Ya? Esa es como la primera diferencia. Y es como un modo de resumen, porque finalmente, como para que no veáis los videos, y en los videos se explica un poco más, y leo el libro. ¿Ya? En el libro aparece como mucho más el contenido. Luego de eso, en los videos también se ve como el tema de la evolución histórica, ¿cachai? Del derecho internacional. De ahí aparecen varias escuelas, ¿ya? Desde sus principios, ¿no? Como con grandes autores como Vittoria, Gentili y Grocio, que parecen como los precursores de alguna forma del derecho internacional público. Ahí aparecen diferentes escuelas, la escuela teleológica española, aparecen también desde la Paz de Westfalia, que es como la continua secularización de la fe cristiana, o sea, la fe cristiana deja de incidir en los asuntos políticos, ¿ya? Conjuntamente con la Revolución Francesa, que termina con las monarquías absolutas, ¿no? Sino finalmente, posterior a la Revolución Francesa, empieza a haber lo que se denomina un poco un órgano nuevo, ¿ya? Que viene a ser el contrapeso y la teoría de los check and balance, de los frenos y contrapesos, a propósito de la posterior o revolución de Estados Unidos, o sea, perdón, del acto fundacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la evolución histórica, podemos ver un paso por todas las etapas periodificadas que están en los diferentes libros y que nos van a llegar a entender cómo ha tenido una evolución el concepto de derecho internacional público, que en un principio era simplemente algo que se entendía común a toda persona, como el derecho de gente, el derecho romano, como un derecho, no se podría comparar tampoco, porque en el derecho romano el derecho de gente tenía a regular situaciones con extranjeros y nacionales, pero situaciones que estaban en el derecho interno de Roma, ¿no? El derecho de Y no, gente, me acuerdo, o sea, me acuerdo que era que distinguía a los ciudadanos romanos con los ciudadanos que no eran de Roma, algo así, ¿o no? Me acuerdo, claro, tenían un tipo de,
Ah, se me olvidó, lo vi el semestre pasado. Claro, pero es Ah, exactamente, era distinto, exactamente. tres tipos de reguladores que, que estaban en ese, como para esos tipos de tres personas, persona que no era de Roma, para la persona que era extranjera, la persona que nacía en Roma también, y el otro se me olvidó también. Claro. Voy a tener que revisar. Pero ese es el Pero derecho a, de gente, ¿no? Claro, pero a propósito de eso, nosotros ¿por qué lo mencionamos? Porque finalmente sería como un primer acercamiento a lo que sería una regulación internacional, ¿no? Porque finalmente aquí lo que estamos hablando es un ordenamiento completamente distinto al nacional y que por tanto regularía las relaciones ya no de las personas, sino que de los estados tomados en conjunto y de otras personas jurídicas de derecho internacional. Entonces finalmente es como un acercamiento, ¿no? Es como decir, pucha, ya el antecedente podríamos encontrarlo en el derecho de gente del derecho romano, pero no es así porque finalmente eso está basado en el derecho interno de Roma, ¿no? No así en un derecho que sea internacional aplicable a varios estados. ¿Ya? De ahí la diferencia, pero claro, como dices tú, es bueno, digamos, recordar esos conceptos que finalmente sirven como dentro de los libros aparecen, y te vas a ir dando cuenta que aparecen a propósito de que el análisis, digamos, lógico que uno hace de la historia te lleva a concluir eso. Pero luego de eso, la forma, digamos, de entender el derecho internacional va cambiando, ¿ya? Va cambiando porque de alguna forma se vienen dos guerras, ¿no? Se vienen también, la Primera Guerra Mundial produce lo que es la suerte de un nacimiento de varios principios, ¿ya? Principios que van a trasladarse, digamos, al derecho internacional y que van a quedarse ahí para siempre, como por ejemplo el principio de las nacionalidades, el principio también de la autodeterminación de los pueblos. Hay varios principios que son fundamentales dentro del derecho internacional, como también hay principios dentro del derecho interno. ¿Tú conoces algún principio dentro del derecho interno o te han pasado, por ejemplo, en derecho civil uno, otro día la ley de las personas? Quizás ahí te pasan algún principio. ¿Conoces algún principio tú? Ahora que lo recuerde, no, pero me parece haber visto los principios. Por ejemplo, el principio más importante dentro del derecho privado sería la autonomía o la voluntad, por ejemplo, ¿no? Principio de Así la como que, soberanía, ¿o no? También. claro, dentro de la Constitución también encontramos, dentro del derecho constitucional, el principio de soberanía, ¿cachai? Pero dentro de todas las áreas del derecho, o considerado en su conjunto, es indudable que existen principios que sentan bases para que de alguna forma esos sean codificados con posterioridad. ¿Ya? Por ejemplo, el principio de la buena fe dentro del derecho civil está codificado, o sea, está escrito en una norma, ¿no? A eso me refiero, o sea, el principio no necesariamente tiene que estar contenido en una norma, ¿ya? Es ahí su complejidad y su gran profundidad para abarcar un sinnúmero de casos, ¿ya? Recuerda que la norma, por ejemplo, normas en el Código Civil pueden ser normas definitorias que definan una institución en específico, como normas prescriptivas que ordenen el cumplimiento de alguna, digamos, disposición, ¿cachai? O también normas que expliquen cómo por ejemplo, una norma técnica. Entonces, la idea de la multiplicidad de normas que existen dentro de un ordenamiento jurídico es allí que los principios son mucho más profundos, ¿cachai? Y abarcan muchas más situaciones. ¿Cachai? Entonces, por eso los principios son tan importantes. Luego de eso, en la evolución histórica aparecen la creación de organizaciones que son de carácter internacional, como se crea a través del Pacto de las Naciones, ¿no? La Sociedad de las Naciones es como la primera orden internacional que se intenta ver a propósito de después de la Primera Guerra Mundial, con bienes jurídicos pertenecientes a todas las personas. Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al mar libre, ¿no? Que son, que son, digamos, principios o derechos también de alguna forma que involucran no solamente a una persona, sino que a todo el mundo. Esa es como la idea, ¿no? Y luego se vienen otros procesos que acaecen posterior a la tecnificación de estos mismos órganos, ¿ya? Por ejemplo, posterior a eso viene la creación de la ONU, y un montón de organizaciones como eh, que van creándose, ¿no? Diferentes de integración, economía, como también de seguridad, de comercio, medio ambiente. Hoy en día, las cantidades de organizaciones internacionales que existen dentro, digamos, del derecho internacional son muchas, ¿ya? Como así también participan estados, como también
entes supranacionales, o sea, que representan a varios estados, ¿no? Por ejemplo, ahí está la Comunidad Europea, ¿no? O por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Entonces, en general, dentro de la evolución histórica, lo que se requiere es saber a lo menos cómo sucede que el derecho internacional pasa desde un momento de los principios a un momento de codificación, a un momento de derecho positivo, ¿no? De alguna forma, porque ¿cuál es la principal fuente del derecho internacional? No sé si el profesor se la ha dicho. Por ejemplo, si hablamos de fuentes, es de dónde emana, de dónde proviene el derecho internacional. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la principal fuente del derecho internacional público? Aún no sabría decirte. Los tratados, pues. Los tratados. Así de simple. Sí, los tratados, así de simple. Al igual que en el derecho privado, por Ya. ejemplo, en el derecho privado me refiero al derecho civil, la fuente, digamos, por antonomasia, son los contratos. En el derecho internacional público viene a ser su símil del tratado en sí, ¿no? El tratado como fuente jurídica y como elemento integrante dentro del consentimiento que dan las partes en obligarse. Porque finalmente ahí recae todo el fundamento del derecho internacional, ¿ya? Entonces, la idea de eso es que tenga en mente un poco la evolución histórica del derecho internacional en sí, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es el derecho internacional para ti? ¿Podrías dar una respuesta así, luego de todo lo que hemos hablado y todo eso? Sí, pues el derecho internacional para mí podría ser todo tipo de tratados o acuerdos que tengan una unión de un Estado con otro. Claro, Y entonces, también dale nomás. a partir de lo que vimos como que provenía del derecho privado, del Código Civil, sería pero como en mayor escala, pero con acuerdos internacionales. Claro, dentro, digamos, de las teorías de por qué existe la norma, ¿no? Habíamos visto que también uno, por ejemplo, tú, Benjamín, no sé, podríamos hoy día perfectamente acordar entre nosotros, ¿no? No sé, alguna tipo de ayudantía recíproca, no sé, pues, suponte tú que tú seas bueno, no sé, en, en derecho, no sé, introducción al derecho, o podría ser, no sé, derecho político, no sé. Y tú dices, oye, ¿sabéis qué, Franco? Yo soy bueno en derecho político, tú no eres tan bueno en derecho político, podríamos hacer un intercambio ahí, ¿no? Y nos obligamos mutuamente a ciertas prestaciones recíprocas, ¿no? Entonces, finalmente, claro, a nivel Estado sería Benjamín, tú Argentina, yo Franco Chile, entonces un ejemplo, ¿cachai? Entonces, finalmente la voluntad concurrente de ambos Estados van a ser el nacimiento de un tratado, ¿ya? Entonces esa es como la idea de todo esto, ¿ya? Y es como lo que vaya apuntado, o sea, es la idea de entender ese mecanismo de entender las cosas. Luego de eso, nos vamos a lo que veníamos hoy día, que son las fuentes del derecho internacional. Entonces, lo primero que hay que elucidar es el concepto de fuente, porque fuente aparece como a primera, no sé, al escucharlo por primera vez parecería como algo donde emana algo, ¿no? No sé qué te hace entender a ti. Sí, también fuente, origen, algo así. Claro, generalmente cuando se habla de fuentes como el origen, finalmente. Entonces, si bien es cierto, para decir en términos genéricos, fuente abarcaría dos aspectos súper importantes, ¿no? El primer aspecto, que es el contenido de la norma. Ya, por ejemplo, suponte hoy día en Chile, actualmente, eh, eh, se vive, ¿no? En torno a las pensiones que son muy bajas y el cuarto retiro y todo esto, etcétera. Entonces, todo esto, digamos, ambiente entre las personas, ya sea factores sociales, sean factores políticos, económicos, y un montón de factores que van a incidir en que los legisladores o el Congreso diga, oye, ¿sabéis que la verdad es que hay que crear una norma? Porque finalmente hay problemas, hay material, hay contenido, a eso me refiero. Hay como que hay necesidad, ¿no? Entonces, de ahí proviene el concepto de fuente material del derecho, ¿ya? Y fuente material del derecho, al igual
que cuando hacíamos la distinción entre derecho internacional público como materia de lo que podemos regular, como también de derecho internacional privado, como el procedimiento, en este caso, en cuanto a la materia, fuentes materiales serían todos aquellos procesos políticos, sociales, que ocurren dentro de un Estado y que posibilitan la creación de una norma. Ese es como el concepto. Pero también hay otra acepción que es la fuente formal, ¿no? Y la fuente formal es el medio por el cual el contenido de lo que nosotros estamos acordando se expresa, ¿ya? Por ejemplo, podría ser, no sé, solamente así como diciendo algo, un acto jurídico unilateral, ¿no? Algo que un solo Estado haga, ¿no? O podría ser también algo que dos Estados acuerden, por ejemplo, un tratado, como decís tú. O también podría ser algo que dos Estados hagan siempre y que se lo han dicho así, de frente, solamente lo hacen, ¿ya? Y ahí podemos decir que es la costumbre la que llena eso, esa digamos, actuación, digamos, permanente en el tiempo y de carácter repetitiva que tienen los Estados. Entonces, desde ese sentido, la fuente formal del derecho internacional son los modos de producción de la norma. Así de simple. ¿De dónde proviene la norma? ¿De dónde se expresa? Por ejemplo, en el derecho nacional, ¿tú conoces alguna fuente formal? Fuente formal serían las normas, sería la Constitución. Claro. Al igual que en el derecho internacional, existe como también una norma suprema, ¿no? Así como en los derechos, en el derecho nacional es súper fácil distinguirla, ¿ya? Porque finalmente es donde consolidan la sociedad misma, perteneciente a un territorio determinado y a una nación determinada, todos sus principios, ¿no? Por ejemplo, no sé, entre la sociedad que formemos Benjamín Suárez y tú, vamos a ponerle al país, no sé, Udalba, Universidad del Alba, un ejemplo. Y entre nosotros dos vamos a decir, lo principal para nosotros es la probidad, o lo principal para nosotros es la honestidad, o lo principal para nosotros, no sé, son la transparencia de los actos. Entonces, nosotros condensamos eso a través de una norma de carácter constitucional para darle una amplitud y que nadie pueda estar sobre la ley, ¿ya? Porque finalmente va a ser la ley suprema la que rija esto. En el derecho internacional no pasa eso, no hay una constitución, no podemos vislumbrar así una constitución, no existe una constitución. Entonces, es interesante desde esa perspectiva entender las diferencias dentro del derecho nacional con el derecho internacional, ¿ya? ¿O tú ves una constitución en el derecho internacional? En el derecho internacional sería, por ejemplo, los acuerdos que hay en una tipo compraventa en el Código Civil, serían los acuerdos que lo establecen las dos partes. Claro, eso sería un contrato, digamos, pero me refiero a que a si tú puedes ver si existe una constitución en el derecho internacional. ¿Hay una constitución que rija a todos los estados, por ejemplo, como en el derecho nacional? No, pero hay algunos acuerdos entre estados que todos se rigen por alguna norma. ¿Existe ese caso? Eh, Como Naciones claro, Unidas, con Mercosur, en ese ahí caso, por desconozco. ejemplo, o sea, a lo que tú estás refiriéndote, finalmente es nuevamente al carácter del derecho internacional que proviene de alguna u otra forma en la voluntad de obligarse. O sea, finalmente volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Es el mismo sujeto obligado quien crea la norma. ¿Te fijas, no? Entonces, dentro del derecho internacional, eso es lo interesante, que no existe una norma que rija universalmente para todos por igual, porque de alguna u otra forma pueden existir otras fuentes del derecho que cumplan esa finalidad de cohesionar, por ejemplo, los principios del derecho internacional. Entonces, por ejemplo, no sé, hay normas dentro del derecho internacional que van a, espera un poquito, ¿qué pasa? No sé si sucede algo. Mira, ahí sí. Hay normas dentro del derecho internacional público que van a tener el carácter casi de universales, que es como lo que queremos lograr con la conversación. ¿Ya? Por ejemplo, un principio, ¿no? Por ejemplo, el principio de las nacionalidades.
¿no? El principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Cachai? Entonces, esos ideas se condensan de alguna forma en una norma que proviene quizás de un organismo de carácter general, ¿no? O podría ser una organización de tal forma que parece como que fuera un órgano ejecutivo y un órgano legislativo dentro del derecho internacional, pero no lo es, ¿no? Porque finalmente las resoluciones que emanan, digamos, de la Organización de Naciones Unidas, en ciertos puntos podrían obligar al Estado, pero esos puntos son provenientes de principios. ¿Ya? Por ejemplo, un principio es que nadie debería ser perjudicado por otra persona sin reparar el justo daño, ¿no? Ahí tiene un principio, por ejemplo. Pero ese principio proviene a propósito de toda esta periodificación o historia que ha tenido el derecho internacional público en sus diferentes fases. ¿Cachai? A eso me refiero. O sea, en definitiva, para zanjar la conversación, dentro de las fuentes del derecho internacional público no encontramos una constitución y nunca la vamos a encontrar. ¿Ya? Es por eso que tenemos que buscar si existen otras fuentes del derecho que no sean la Constitución y que sí sean válidas en el derecho internacional. Esa es como la idea. Pero un poquito. Ya. Entonces, lo primero que vamos a revisar dentro de las fuentes, como ya un poco delimitamos un poco el tema de si eran fuentes formales y si existía, digamos, alguna norma general, es uno de los elementos interesantes como eh, no la costumbre en sí, pero eh, vamos a revisar específicamente si dentro del derecho internacional hay una jerarquía de normas, ¿no? Que es como lo que queremos llegar, porque finalmente llegamos a la conclusión como que en el derecho interno existe, digamos, la Constitución y sería la norma máxima, ¿no? Pero en el derecho internacional llegamos como también a ver que no había algo así, ¿no? Y que por tanto lo que iba a regular todo iba a ser otra forma de fuente y que en el derecho nacional no aparece como fuente formal, ¿ya? Y es la costumbre, ¿ya? ¿Tú te pasaron la costumbre? ¿Tienes alguna idea de lo que es costumbre? Sí, sí, la vi en teoría de la ley de las personas. Dale, relátame más o menos lo que sabí y todo eso. Por lo que recuerdo, la costumbre era los comportamientos que ha tenido el ser humano que lo han hecho como costumbre, como por ejemplo no matar. El ser humano no mata porque exista una norma que lo condene, sino que es por una costumbre o algo así, me acuerdo haberlo visto. Ya. Entonces, la idea de costumbre que tenemos en general aparece como un acto, ¿no? Como un hecho en sí, ¿no? O un acto. Distinguir, ¿no? Finalmente, que es un hecho, digamos, posibilitado a propósito de la intervención de alguien con el propósito de causar efectos jurídicos, ¿no? Porque finalmente no tendría sentido, por ejemplo, que todos nos laváramos los dientes a cierta hora si esa norma no tiene un efecto jurídico, ¿no? Como tampoco tendría, no sé, una norma como decir tú, el no matar, que proviene, por ejemplo, si podríamos condensarlo, no tanto en una costumbre, sino que más allá de eso, proviene en una norma moral, porque finalmente no matar está contenido en la Biblia, ¿no? O como una regla universal, ¿no? Pero la idea de costumbre que tienes está concordante con lo que es la costumbre en el derecho nacional en el sentido de un acto que es repetitivo, que es constante y que produce efectos jurídicos entre las partes, ¿ya? Porque podríamos decir que tú, Benjamín y yo todos los días vamos a la cancha, no sé, a jugar fútbol, pero no por eso estamos obligados a ir a jugar fútbol todos los días. Es simplemente un hecho o un acto que nosotros realizamos, pero que no nos obliga. No sé si me entendí. O sea, finalmente tiene que haber Sí, sí. un elemento importantísimo que en el derecho internacional se le llama opinio iuris, ¿ya? O el elemento subjetivo de la costumbre, ¿ya? Porque la costumbre por sí sola
como un acto repetitivo, concadenado, perteneciente a un lugar en específico, a un lugar geográfico distinto, constante en el tiempo, produciría efectos jurídicos, porque si las partes no sintieran que esa norma lo obliga, poco o nada valdría. Entonces, dentro de la costumbre existe el elemento subjetivo, ¿ya? Entonces, la costumbre estaría compuesta por dos elementos, al igual que lo habíamos visto en delante. Siempre en derecho pasa lo mismo, ¿ya? Recuerda que el derecho, como también quizás lo viste en la introducción al derecho, regula relaciones objetivas, externas, expresadas, efectivamente. El derecho no le interesa lo que tú pensáis, tampoco va a regular lo que estés pensando, ¿no? Por ejemplo, si tú todo el día estás pensando así, un ejemplo, ¿no? Me gustaría violar a alguien, no por eso vaya a ser penado, ¿no? Ni tampoco tu pensamiento va a ser punible, ¿no? Sino que por el contrario, se te exige una exterioridad de ese pensamiento. Entonces, eso está en el plano objetivo, ¿no? La costumbre en el plano objetivo estaría simplemente compuesta por una repetición de actos permanentes en el tiempo, correspondientes a un número determinado de estados o una región geográfica determinada, y que contiene el elemento subjetivo que sería la opinio iuris, que sería finalmente la creencia exacta de estar obrando ante una norma de derecho, no ante una norma moral, no ante una norma derivada de los usos, no ante una norma derivada de los fundamentos, digamos, de los sistemas filosóficos, religiosos, etc. No sé si me entendí. Ese es el punto, ¿cachai? Sí, pero ¿cuáles eran, disculpa, los dos elementos que dijiste de la costumbre? La costumbre, donde tú quieras que la veas, ya sea en el derecho nacional o en el derecho internacional, aparece el elemento objetivo, el elemento material, ¿no? Que sería simplemente la repetición de los actos o hechos durante un tiempo determinado, ¿no? En un lugar determinado o frente a varios estados, en el caso del derecho internacional, concurrentes a la conformación de la costumbre. Ese es como el elemento material, ¿ya? Porque ahí yo no te digo nada que a mí no me interesa, ahí en esa aseveración no nos interesa lo que los estados piensan, ¿no? Simplemente estamos diciendo que los estados constantemente realizan eh, hechos, ¿no? Realizan actos por el cual de repente se ven obligados, ¿sí? Y como mágicamente. Un ejemplo de ello podríamos decir eh, la relación de los agentes diplomáticos, por ejemplo. La relación de los agentes diplomáticos es una norma de derecho consuetudinario, ¿ya? O de derecho de costumbre, porque finalmente los estados desde la antigüedad acostumbraban a enviarse emisarios a tu país. Yo envío, no sé, un representante, no sé si tú has visto películas incluso antes de la secularización de la iglesia cristiana, o sea, me refiero a que cuando el poder cristiano estaba dentro del poder político, a eso me refiero, en el tiempo medieval, constantemente se enviaban emisarios. No sé si has visto películas así como que se envía a alguien, así, y la persona Sí, me viene de parece este haberlo estado. jugado en Assassin's Creed. Claro, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ya se envía una persona para que hable ciertas situaciones, ¿cachai? Entonces, esa situación nunca estuvo regulada en el derecho positivo, cuando hablo del derecho positivo, en el derecho escrito. Por tanto, es una costumbre. A eso me refiero a la costumbre, ¿cachai? Que finalmente no está, en la costumbre no se expresa en el derecho positivo. Puede ser que más adelante una costumbre se codifique y pasa a formar parte de lo que podríamos denominar derecho eh, material o sustantivo, ¿no? Que aparece como el derecho objetivo, ¿no? Eh, pero no quita ello que haya sido una costumbre antes, a eso me refiero, ¿ya? Y por otro lado está el otro elemento, que es el elemento subjetivo y que tiene que ver netamente con una creencia, ya no una exteriorización. Y aquí sí nos interesa ver el aspecto interno
de la costumbre, ¿no? Que si no, finalmente sería la conciencia cierta de que yo, luego de haber ejecutado ese acto, me voy a ver obligado jurídicamente porque siento que estoy actuando porque una norma me lo obliga, ¿ya? Incluso puede que algunos estados nazcan, ¿no es cierto?, y adecúen su forma a la costumbre imperante, como sucedió con muchos estados en Latinoamérica. Latinoamérica es un lugar bastante interesante para el derecho internacional. No sé si te lo nombraron. Pero, por Sí, ejemplo, me pareció ¿tú conoces quién es el autor del Código Civil? Andrés Bello, ¿no? Ya, pues, Andrés Bello fue uno de los más importantes internacionalistas del derecho internacional público en Latinoamérica. Es tanto así que hay varias normas que aparecen en el Código Civil y que resuelven conflictos, que establecen principios y que también aparecen como que fueran reglas universales, ¿no? Y que son utilizadas por la mayoría del derecho, ¿no? En otras áreas del derecho. Por eso se le dice que el derecho civil es como un derecho supletorio, derecho general, ¿no? Porque finalmente regula todas las situaciones de los seres humanos, ¿no? Y si Es no, muy amplio. exacto, entonces esa es la idea, ¿no? De la amplitud, ¿ya? Entonces, volviendo a la materia, fuente formal del derecho sería aquella manifestación exterior del derecho, ¿no? Y que finalmente se manifestaría a través de una norma, ¿ya? Aquella norma puede estar escrita, por ejemplo, un tratado, como no puede estar escrita, como por ejemplo una costumbre, ¿no? La costumbre internacional tendría dos elementos que la materializan, ¿no? El elemento material, ¿ya? Que sería el contenido mismo, todos los procesos sociales, políticos, económicos que acaecen en la norma, y el elemento, no, perdón, el elemento material que tiene que ver, digamos, para que no te confundas, el elemento material tiene que ver con la repetición de la conducta, ¿no? Y el elemento subjetivo, la creencia exacta de que se está obrando ante una norma de derecho eh, eh, y no una norma de otro sistema. ¿Ya? Esa es como la idea. Luego de la costumbre internacional, luego de haber analizado los dos elementos, ¿no? El elemento material, el elemento psicológico, eh, aparecen clases de costumbre. ¿Ya? ¿Por qué clases de costumbre? Porque puede ser que una costumbre no sea una norma universal. Puede ser que una costumbre, por ejemplo, que haya nacido acá o que haya nacido en Europa, no sea aplicable en Latinoamérica, ¿ya? Y es concordante porque finalmente eh, las situaciones son distintas, los que contribuyen a formar aquella costumbre no son los mismos estados, y además de eso, en muchas situaciones se ve que los estados simplemente no la respetan porque no la ven como una norma de derecho, ¿no? La ven como una costumbre y por tanto pierde su calidad de norma, ¿ya? Cada vez que la costumbre no se ve como una norma jurídica, pierde su calidad de fuente del derecho, ¿ya? Eso es importante igual porque el profesor siempre lo pregunta, ¿ya? Es como algo que es como ideal, ¿no? Entenderlo. Eh, Luego de eso, encontramos también la prueba de la costumbre. O sea, ¿qué pasa si tenemos un conflicto de carácter internacional entre dos países? Por ejemplo, el conflicto limítrofe marítimo que ocurrió entre Chile, Bolivia, Perú, también limítrofe con Argentina. ¿Qué pasa con esos conflictos? ¿Cómo se resuelven? ¿Qué normas se aplican? ¿Existe alguna prelación, algún orden de aplicación? Entonces, es ahí que la idea de que las fuentes tuvieran como un orden, ¿no? De qué fuente aplico primero, porque en el derecho nacional es súper fácil. Lo primero que aplico es la Constitución, ¿no? Ahora, si no está contraria a la Constitución la norma, voy a la norma en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, si la norma es penal, voy al Código Penal,
No sé, si la norma es civil, voy al Código Civil. Si la norma es del trabajo, voy al derecho al trabajo, ¿no? Es como lo que uno haría, ¿no? Pero en el derecho internacional ocurre que ese orden no está establecido y se tuvo que establecer a través de un estatuto, ¿no? Que es el famoso artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí el estatuto establece un orden de prelación, establece específicamente normas que van a ser aplicadas antes de otras normas, ¿ya? A eso me refiero, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. ¿Tú has visto el artículo 38? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Ya, ese artículo es fundamental. ¿Cuál es? El artículo El, 38. el artículo 38. Mira, yo te lo voy a leer. Ya, Ya, lo voy a buscar igual en Google. dice, sí, lo voy a cortar y lo voy a pegar en el aula, pero el artículo 38 establecería las fuentes del derecho. Por eso es tan Ya, mejor. importante. Ya, te escucho entonces. Dice, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Así como dice, deberá aplicar, ¿no? Hay un verbo bastante interesante que es una orden, ¿no? Que se le da, digamos, a la Corte. Entonces, desde ahí el carácter de la norma aparece como taxativo, ¿no? Solamente lo que aparece acá. No hay otros elementos que podría aplicar, ¿no? Aparece como letra A, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con las convenciones internacionales. ¿Qué se refiere el término convención internacional? ¿A qué se te hace símil? Eh, Mira, convención siempre aparece como una definición eh, casi genérica, ¿no? Que abarcaría un sinnúmero de actos jurídicos, ¿no? Eh, entonces, la convención podría ser así cualquier acto jurídico que celebre un Estado, pero que tenga el característica de ser bilateral, o sea, que hayan a lo menos dos Estados o más Estados, ¿ya? Y que presten consentimiento para producir efectos. Entonces, la convención por antonomasia en el derecho internacional sería el tratado internacional. Eso es como lo primero. Entonces, la Corte, en el artículo 38, establece como un orden de prelación para resolver una controversia, por ejemplo, limítrofe. Lo primero que tenemos que revisar es si hay tratados internacionales en la materia de controversia. ¿Ya? ¿Entendiste eso? ¿Un poco? Sí, porque si hay acuerdos internacionales, deberían resolverse primero esos acuerdos internacionales, algo así. Exacto, exacto. Entonces ahí tenemos como digamos la regla general, o sea, no la regla general, sino que tenemos como la primera orden que se le da al tribunal, a la Corte Internacional de Justicia para que aplique derecho. Lo primero que le dice el artículo 38, usted cuando vea una controversia que sea puesta a su conocimiento, tiene que resolver primero mirando el tratado internacional. ¿Ya? Eso es como lo primero. A falta de tratado internacional, el segundo fuente formal del derecho que establece el artículo es la costumbre internacional, precisamente aquella de la que estábamos hablando hace unos minutos, y que nos dice en su artículo, letra B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Entonces, te fijas que aquí aparece la costumbre internacional como prueba, ¿no? Como prueba de una práctica, ¿ya? Entonces, es ahí lo complejo de la costumbre, ¿ya? La costumbre aparece en el orden de prelación de fuentes del derecho internacional como la segunda. O sea, si no hay tratado internacional, voy a ver si hay costumbre entre los estados, ¿no? Digamos, en controversia. Entonces,
es ahí lo complejo del derecho internacional en cuanto a la prueba de la costumbre. Entonces, yo te quería llevar ahí porque habíamos ya como puesto un título, ¿no? Del tema de cómo se prueba la costumbre y cómo deberíamos poder representarla como una norma, ¿no? De carácter internacional. Lo primero que tenemos que saber es que la existencia de una norma consuetudinaria se demuestra con la efectiva concurrencia de sus elementos constitutivos. Disculpa, el concepto consuetudinario, ¿eso qué era? Se me había olvidado. Costumbre, costumbre, costumbre. Cuando yo hablo, por ejemplo, de derecho consuetudinario, hablo de costumbre. ¿Por qué lo digo así? Porque la consuetudo son un concepto que viene del derecho romano. No sé si a ti te pasaron derecho romano, ¿no? Sí, sí. La consuetudo en Roma se le llamaba a la costumbre. Eh, solamente que tenía solamente esa palabra para definirse, ¿no? La consuetudo, la costumbre, lo que siempre se ha hecho, ¿ya? En Roma era eh, eh, normal que se produjeran un sinnúmero de negocios, porque era una ciudad cosmopolita. Yo creo que era como que, no sé, como que fuera ya Francia, ¿cachai? Es como que fuera ya Francia hoy en día. Es como que vaya a haber gente de todas las razas, de todas las etnias, de todos los lenguajes, de todas las lenguas, perdón, de todos los idiomas, de cualquier... Finalmente estamos hablando de que Francia se produce la Revolución Francesa ya, ¿cachai? Entonces como que es el país que es como de ejemplo en cuanto a, a tener, digamos, una cantidad enorme de personas. Entonces, en Roma aparecía un poco parecido, ¿no? Porque en Roma, la única diferencia es que estamos hablando en otro periodo de tiempo, pero aparecía un sinnúmero de personas haciendo negocios. ¿Y cómo regulaban eso? ¿Cachai? En Roma, bueno, el contrato. ¿Hay contrato? No hay contrato. ¿Hay costumbre? Veamos la costumbre, probemos la costumbre. ¿Cachai? Entonces, consuetudo viene de la costumbre y que finalmente para eh, 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 separarla, ¿no? De los otros continentes normativos, la denominamos de alguna forma derecho consuetudinario, ¿ya? Cuando yo hablo derecho consuetudinario, hablo de costumbres jurídicas, ¿ya? Entonces, eso es como primero, así tenéis que manejarlo, ¿ya? Así porque desde ahora en más, la costumbre va a adquirir una importancia en el derecho internacional público. Es tan importante la costumbre internacional que aparece en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como el segundo norma que concurre. Entonces, lo primero son los tratados y lo segundo son las costumbres. Entonces, es súper importante manejar ese dato y poder diferenciar lo que es una costumbre de otra, porque finalmente, si la costumbre está contenida en un tratado, no por ello deja de ser costumbre, ¿ya? Porque suponte tú, que es lo que hablábamos, no hay tratado. No puedo decir que no hay costumbre, porque finalmente yo digo que la costumbre es mucho más general y amplia. Entonces, es ahí que la idea es que se escriture, que la idea es que la tendencia del derecho internacional la transforme, ¿no? En derecho positivo. Las reglas de la costumbre se transforman. ¿Y cómo? Bueno, oye, ¿sabéis qué? Entre Argentina y Chile y Perú y no sé, y Bolivia, hemos estado siempre haciendo esto. ¿Por qué no hacemos un tratado? Hagamos un tratado. ¿Cachai? Entonces sería como de alguna forma el corazón de la norma, ¿no? Es como que la costumbre es tan interesante que genera normas todo el rato, genera normas entre las partes todo el rato, ¿cachai? Entonces, es ahí la importancia. O sea, Sí, puedo esa es entender. como la La idea. costumbre igual se puede proyectar a la futura normas que se pueden generar. Sí, sí, exacto, exacto. Es ahí Sí. que se le llama derecho consuetudinario, ¿ya? Esa es como la idea, ¿no? Claro. Entonces, la importancia es cómo la pruebo, porque si la costumbre no está escrita, ¿cómo la pruebo? Entonces, esa es la importancia. Mira, Benjamín, yo lo que voy a hacer ahora, voy a cortar esta reunión
¿Por qué? Porque a las 10 tengo la gente bueno, supuestamente que deberían llegar los de Vespertino, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a cerrar esta reunión y sería bueno poder mandarte el link si quieres seguir. No sé si te interesa, Sí, dale, ¿cachai? dale. Porque después A está... mí me había llegado el correo y yo me uní por el correo. Sí, pues, no, sí, pues esas son de esas, ¿cachai? Entonces, lo que voy a hacer ahora es enviártela por correo. ¿Me podéis dejar tu correo en el chat, por favor?